Con respecto, hemos dicho que en la porcelana feldespática nosotros vamos a utilizar ácido fluorhídrico al 9,8%. Pues en el disilicato de litio está contraindicado utilizar al 9,8 o al 10%. Nosotros vamos a utilizar solamente al 4,9%. Está subrayado y en rojo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué vamos a utilizar, digamos, menos tiempo, mucho menos tiempo, y vamos a utilizar una concentración menor de ácido? Porque esta tiene menor porción de fase vítrea, pues. Tiene más cristales de refuerzo, que es el disilicato de litio, ¿de acuerdo? ¿No? Ahí están los trabajos de Kim y de Pisani, ¿de acuerdo? Que avalan lo que yo les vengo diciendo, ¿de acuerdo? Bien, si se graba con ácido fluorhídrico al 9%, aunque usted disminuya el tiempo, ¿de acuerdo? Va a haber un fallo adhesivo, ¿no? Entonces dice, reduce el tiempo de aplicación de fuerza de adhesión, siempre es menor. Si se compara con la obtenida a grabar con un ácido fluorhídrico alrededor del 5%. Por lo tanto, aquí tiene estos dos. Si existe dos es porque existen dos situaciones clínicas diferentes en las cuales usarse. El de 5% va a ser para la porcelana inyectada, el disilicato de litio, ¿de acuerdo? Marca IMAX, Celtra. Y si nosotros existe este 10% es porque es para la porcelana feldespática. El trabajo de SEAO y colaboradores que data del año 2007 avala lo que yo le estoy diciendo. Repito, no es justo, no es parecer mío, no es lo que yo diga, es lo que la ciencia dice. Y entonces tenemos dos tipos de presentaciones. Presentaciones que van alrededor del 9%, 10% aquí, 10% aquí, 9,5, 9%, que son presentaciones que se utilizan para la porcelana feldespática. Y tenemos presentaciones al 5%, al 4,9%, al 4,8%, al 4%, que son ácido fluorhídrico que se utiliza para la porcelana inyectada. ¿De acuerdo? Bastante atención a ese tipo de detalles. Bueno, y el hecho de haber utilizado ácido fluorhídrico, y después hay que lavarlo incluso, ya en la porcelana feldespática, se libera los hexafluorosilicatos, hemos dicho, con la cuba ultrasónica. Sin embargo, para la porcelana inyectada sí podemos utilizar el ácido fluorhídrico, el ácido ortofosfórico. Es decir, primero haré las micro retenciones con ácido fluorhídrico y después limpiaré con ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico no va a estar hecho para hacer más micro retenciones, es solamente limpiar. Pues bien, después de haber utilizado tantas sustancias ácidas, tengo que alcalinizar esa superficie para que sea más proclive a hacer adhesión. ¿Cómo voy a alcalinizar? Recuerdo esto que fui a la conferencia de un colega, y él decía que había una sustancia que la vendía a una casa a la cual él representaba. Por eso les digo, bastante cuidado con lo que digan los líderes de opinión. Y salía afuera a comprar la sustancia alcalinizante, y la sustancia alcalinizante era un frasquito así, pequeñísimo, ridículo en verdad, y que valía, lo pongo en dólares para que la gente más o menos pueda entender, $30. Wow, lo ha dicho el doctor, lo tengo que utilizar, así que me lo llevé a casa. Bueno, lo estuve utilizando un tiempo y después cuando yo lo venía utilizando, un día agarro y veo unas letras pequeñas. Miro con una lupa y abajo decía bicarbonato de sodio. Por Dios santo, $30 un frasquito de bicarbonato de sodio. ¿Se dan cuenta? Cuando eso lo puedo comprar en la farmacia por $1. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tiempo? Lavado abundante y vamos a alcalinizar, vamos a neutralizar. ¿Por cuánto tiempo? 1 minuto y nuevamente procedo a ¿qué? Al lavado. ¿De acuerdo? Bien. Después que voy a utilizar silano, y tengo, a ver, quiero que ustedes vieron la presentación que era Monobond Echan Prime, ¿de acuerdo? Este es Monobond S, para no confundirnos, no son los mismos Monobond. Este Monobond S es el silano que pertenece a la casa de Ivoclar, ¿de acuerdo? Esto va a permitir evidentemente la adhesión sobre los cristales de sílice para la adhesión, ¿de acuerdo? Después de esto, mira, no lo lea, confía en mí, véalo con los ojos de la fe, ¿de acuerdo? Solamente voy a leer esta parte, que el silano está aplicado en la superficie de cerámica, sabemos, ¿no es cierto? Y tiene un montón de capas de olígoros y un montón de cosas, ¿de acuerdo? Ahora, el tratamiento con calor consolida estas capas formándose todo esto en una simple capa, en una monocapa, ¿de acuerdo? ¿No? Mejorando así la adhesión química a la cerámica. O sea, que después de haber aplicado el silano, debemos utilizar calor. Yo sé que hay ponentes que dicen que no, pero yo, repito, no es lo que yo diga ni gusto mío, ¿de acuerdo? Está la investigación científica. Si hay algo que soy, y mi ufano es ser un ratón de biblioteca, ahora que estamos en esta cuarentena, que yo no atiendo pacientes, no tengo la necesidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Me la paso leyendo todo el día, me la paso leyendo. Y aquí les muestro la evidencia científica de lo que yo vengo diciendo, ¿de acuerdo?
Esos trabajos de investigación que datan del 2011, 2013, ¿de acuerdo? Acá está el efecto de la posilinización, tratamientos de calor en el silano y la porcelana feldespática y la adhesión sobre los cementos resinosos. Miren lo que dice Corraza y colaboradores en el año 2013. Precalentaron el silano en un horno de 77 grados en cerámica para el tipo feldespato, aumentando los valores de resistencia en unión a la microtracción. Miren, no lo digo yo. Sakai y colaboradores en el año 2100 lo hicieron aumentando a 100 grados la temperatura ya en un horno, ¿no es cierto? ¿No? En cerámica reforzada, y alcanzaron mejores niveles de adhesión. Ahí están, datan en 2011, 2013, ¿no? Son trabajos que... Y no me canso de mostrar bibliografía, porque hay gente que simplemente lo dice. Yo no, yo muestro la bibliografía en la cual avalo. Se ha reportado un tratamiento de calor elimina, ¿qué va a eliminar? Alcohol, agua y otros subproductos, este calor, ayudando a complementar la reacción de condensación silano-sílice, fomentando la formación de una adhesión covalente. El tratamiento térmico reportado en el literatura va de 50, 60 grados, 100 grados. Reconociendo que a mayor temperatura se utilice, mayor va a ser la humectabilidad, unión entre sus capas y difusión hacia la matriz cerámica. Por lo tanto, mandatorio, tener que utilizar ¿qué? Tener que utilizar calor. ¿De acuerdo? Ahí tienen ustedes la bibliografía a la cual yo hago referencia. Bibliografía que se los comenté a los que se acaban de unir tarde a la presentación. Simplemente bibliografía que se las vamos a alcanzar de alguna manera. ¿Cómo se la vamos a alcanzar? Estamos trabajando en un Face donde usted solamente tiene que buscar en mis redes sociales, darle like, enterarse cuál es, y nosotros le vamos a dar acceso a este Face o a algún otro medio, ¿de acuerdo? Para que usted tenga libre acceso a todos los artículos con los cuales se hacen todas mis presentaciones. Nuestro afán siempre es compartir. Esto data, mire, 2011, 2013. Miren, desde el año 1989 ya se viene hablando esto, ¿de acuerdo? Otro trabajo que viene del 2000. ¿No? Los trabajos anteriores fueron un poco más actuales, pero miren, desde el año 89. Ahora, con respecto al acondicionamiento dentario, hagan referencia a la segunda conferencia que dicté sobre adhesión, ¿no? Ahora, el acondicionamiento dentario va a ser profilaxis, desinfección ¿con qué? Con clorexidina. Esto es importante, por favor. Hablar de la clorexidina, pero recuerde esto, que la clorexidina tiene que ser a modo de ¿qué? De gel. De tal manera que yo voy a inhibir a las metaloproteinasas, ¿de acuerdo? Aparte de eliminar todas las bacterias que estén presentes, ¿no es cierto? ¿No? Y después yo tengo que utilizar el sistema o bonding yo adecuado que yo quiero utilizar. Actualmente estamos utilizando bastante adhesión universal y para la dentina expuesta o no, ¿de acuerdo? Teflón, aislamiento absoluto se hace evitar. Bien, ¿cómo es el protocolo de cementación para el disilicato de litio? El protocolo es, primer paso, voy a utilizar ¿qué? Ácido fluorhídrico, no al 10%, sino al 5%, por 20 segundos. Voy a limpiar la superficie, ya no necesito ultrasonido, ¿de acuerdo? Lo puedo hacer simplemente con ácido ortofosfórico, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiente paso, ¿qué más? Debo limpiar la superficie. ¿Con qué la voy a limpiar? ¿Con qué la voy a alcalinizar? ¿No? ¿La voy a alcalinizar con qué? Después de haber utilizado el ácido ortofosfórico, con esto, que es bicarbonato de sodio. Lo venden en cualquier farmacia, cosa muy sencilla. Y después voy a proceder a aplicar, ¿qué? El silano, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y después, ¿qué voy a utilizar? Calor, ¿no? Con una secadora de pelo me es suficiente. ¿Ya? Bien. Después el paso 5 con el adhesivo es no fotocure. Por favor, no fotocure. Porque si usted fotocura y esta capa es muy gruesa, no va a permitir un buen asentamiento. Va a haber una desadaptación ahí. ¿De acuerdo? Y después, ¿qué más tiene que utilizar? Tiene que colocar el cemento fotopolimerizable. El cemento fotopolimerizable siempre va a estar caracterizado porque en el cemento dice vinir. ¿De acuerdo? Aquí están los adhesivos que no fotocuramos y vamos a utilizar. Si queremos atinarle mejor al color, podemos utilizar el Tragin que viene justamente con estos cementos. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que hacer un aislamiento por lo menos relativo completo, utilizando dique de goma para aislamiento relativo. Escúchame bien. Después, uno de estos días, para ver si dictamos algo de aislamiento absoluto. ¿De acuerdo? Se hace aislamiento relativo también, dejando todo un orificio en la parte anterior, pero siempre utilizando teflón para que estos cementos no nos selle el contacto, sobre todo cuando después yo tengo que cementar una carilla acá. ¿De acuerdo? Después tengo que fotocurar.
Con respecto al fotocurado, yo les hago la referencia con respecto a la primera conferencia que dicté por este medio para Coltene, que fue sobre unidades de polimerización. Ustedes van a ver que tenemos esta Coltolux que tiene esto de acá, que es maravilloso en verdad, ¿de acuerdo? Y entonces hace que la luz ya no se disgregue hacia afuera, por lo tanto usted de repente puede prescindir hasta el uso de los lentes, ¿de acuerdo? Bien, y tiene tiene una convexidad aquí, que es un colimador para la luz, que intensifica la luz en este Coltolux, ¿de acuerdo? Bien, ahora, algunos tips para la cementación de carillas. Ya vamos por las 3 horas. Disculpe si es un poco extensa la presentación, pero creo que es importante hablar de todo lo que venimos hablando. Primero, no utilice, hemos dicho que no me utilice cemento dual, porque los cementos duales tienen dos problemas. Los cementos duales, los cementos fotopolimerizables, tienen buen tiempo de trabajo porque no polimerizan hasta que usted le agregue la luz. ¿Se va entendiendo? En cambio, cuando usted mezcla un cemento dual, del solo mezclarlos ya comenzó la polimerización. Y si usted se demora en estabilizar la carilla, ya solidificó algo, ¿no es cierto? Porque por su curado dual, por su curado químico que tiene ahí, y no le va a permitir un buen asentamiento, ¿de acuerdo? Y el segundo y tal vez más dramático problema es que esto no tiene estabilidad de color a través del tiempo, porque tiene la parte química con la mina terciaria que tanto hemos hecho mención. Por lo tanto, siempre utilice usted, ¿qué? Los cementos adecuados para esto de la cementación de carillas, que son los vinyl, ¿de acuerdo? Los cementos totalmente, ¿qué? Fotopolimerizables, ¿de acuerdo? Los cementos más translúcidos, porque vienen una gama de colores, desde unos translúcidos hasta unos muy opacos. Los translúcidos le van a dar bastante naturalidad. Sin embargo, los opacos lo van a hacer muy monocromáticos, pero van a servir para enmascarar de repente sustratos un tanto oscuros, sobre todo cuando hacemos carillas de repente a pacientes que tienen tinciones por tetraciclinas o algún tipo de tinciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Otro tip más para las carillas. No se recomienda refrigerar estos cementos, que es la tercera vez que lo digo, creo, pero valga la aclaración para los que se unieron tarde a la presentación, ¿no? Porque la temperatura ambiente, si no afecta el comportamiento pseudoplástico y el asentamiento, si es que está fría esta, no va a permitir un buen escurrimiento del cemento. Por lo tanto, va a quedar un cemento muy grueso, porque no va a escurrir y ahí usted lo va a fotocurar, ¿de acuerdo? Y si esto es muy grueso, hay posibilidades de que después haya colapsos con respecto a la porcelana, cosa que también nosotros ya hemos mencionado antes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso le dice que el mayor espacio, ¿no? Debe ser de 100 micrómetros, ¿de acuerdo? Porque si no, si hay más espacio de este, va a haber una mayor tendencia a resquebrajamiento de la misma porcelana y por lo tanto un fracaso en los mismos, ¿no? Asegúrese que el grabado con ácido fluorhídrico no sea mayor al tiempo que hemos recomendado. Ni utilice usted para la porcelana inyectada la presentación de 10%. Utilice solamente el de 5%. Ni extienda el tiempo, ni extienda la concentración, porque esto va a ir en desmedro de la misma porcelana, ¿no? Y después va a haber fisuras en esta porcelana. Va a ser menos flexible de alguna manera, va a ser mucho más rígida y va a tener una tendencia al fracaso, ¿sí? A resquebrajamiento de la misma carilla. Bien, bastante extenso y me faltan todavía un par de protocolos. Uno de estos protocolos es el protocolo de cementación, ¿para qué? Para la circonia. Hemos venido hablando ya bastante previamente a la circonia, ¿de acuerdo? ¿Cómo se da? Debemos tener presente esto. Miren, el óxido de circonia para fines prácticos, señores, es un metal, ¿de acuerdo? Busquen la tabla periódica, es un metal, es la prueba más contundente que le puedo dar. Por lo tanto, debe ser tratado como tal. Por lo tanto, la preparación dentaria que nosotros debemos tener siempre debe ser de totalmente retentiva. Buscar que las paredes sean casi lo más paralelo posibles con los 3 o 4 grados de convergencia, si es que usted puede tallarlos así. Y debemos utilizar, si la restauración es pequeña, hombros, rieleras, surcos, cajas, buscando medios de retención más adecuados, porque estos cementos no deben depender del cemento, perdón, esta restauración no debe depender del cemento, sino de la preparación dentaria. Todo lo contrario, una carilla, porque una carilla no se utiliza circonia, se utiliza porcelana, y esta sí tiene la adhesión mediante los sistemas como el silano o el mismo ácido fluorhídrico para hacer estas microretenciones. En cambio, estas van a depender más que nada de la preparación de la pieza para su propia retención que del mismo cemento, porque siguen siendo porcelana sobre metal, ¿de acuerdo? Se requiere presión constante. Ahora, para la cementación, por lo tanto, esto es convencional.
Es una preparación convencional, sigue siendo su porcelana sobre metal, solamente que su metal ahora es circonio. Y durante la cementación se requiere, ¿qué? Una presión de tipo constante, ¿de acuerdo? ¿No? Si cementamos con cementos autoadhesivos, el mismo nombre está diciendo autoadhesivos, por lo tanto no van a necesitar, ¿qué? Autoadhesivos. Y entonces se cae de madura la conclusión. Aníbal, si yo puedo, si son cementas, si es mi clásica porcelana sobre metal, ¿lo puedo cementar con ionómero? Sí. ¿Lo puedo cementar con fosfato? Sí. Pero recuerda que estos cementos son hidrolizables. Y hoy tenemos cementos que no se hidrolizan, cementos que no solamente van por retención mecánica, sino que también prestan una retención de tipo química. Es decir, van a ser más estables, más duraderas tus cementaciones con estos cementos resinosos totalmente que autoadhesivos. Bien, entonces, ¿cuál es el protocolo de cementación para el óxido de circonio? Lo primero es que vamos a hacer un grabado ácido. Perdón, no vamos a hacer un grabado ácido, porque el ácido no va a provocar patrón de desmineralización como lo hace en el esmalte, ni va a hacer micro retenciones como lo hace en la porcelana, porque la circonia no es porcelana, es un metal de color blanco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que utilizar? El arenador como lo hicimos con el metal, ¿no? Un arenado de 50 micros, que mejora significativamente la retención. Aquí están todos los trabajos de investigación que avalan lo que yo le estoy diciendo. ¿De acuerdo? Un arenado. Arenador de consultorio. No permitan que el técnico lo arene por usted, porque el arenado va a ser defectuoso, va a ser a mayor presión, con otras angulaciones y con un grano mucho mayor que va a perjudicar más bien la circonia. ¿De acuerdo? Pero esa será su retención mecánica, Aníbal. Y su retención química va a estar a base de ¿qué? De esto que tenemos aquí, que son los primers metálicos. Es el silano, pero para metales. Yo prefiero no llamarlo silano porque no es silano en verdad. Para nada es un silano, ¿de acuerdo? Sino que diríamos, silano, esa porcelana, como primers metálicos, es a metales y a circonio, ¿de acuerdo? Y tenemos marcas como el Alloy Primer, el PIC ZM, el Oxford Cirbon, el AZ Primer, ¿de acuerdo? Y tenemos el Z Prime de la casa Visco, ¿de acuerdo? Podemos conseguir a través de estos primers de circonia, ¿no? Los primers de circonia contienen moléculas por un extremo presente en un grupo fosfato. Vamos a entender esto. Estos se van a unir con un grupo fosfato que establece los enlaces a los óxidos metálicos y por el otro se van a unir, ¿no? Por un grupo acrílico que se va a unir ¿a qué? A la resina, a los agentes cementantes, al adhesivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿alguien se le ha de haber ocurrido unir todo esto? Por supuesto que sí. Entonces se crearon los primers universales. Aquí tenemos un ejemplo de ellos, el Monobond Plus. ¿De acuerdo? Hemos mostrado 3 monobond entonces hasta ahora. Tenemos un monobond que es Edge and Prime, que graba y silaniza a la vez. Tenemos otro monobond S que es silano nada más. Y tenemos el monobond Plus. Plus quiere decir más. ¿Y por qué es más? Porque tiene esta posibilidad de silanizar las porcelanas, como tiene la posibilidad de primarizar, vamos a decir, porque es un primer, para las metales o para la circonia. Es por lo tanto un primer metálico. Sirve para las porcelanas, como también sirve para ¿qué? Para las porcelanas, ¿de acuerdo? Como para las circonias. ¿Cuál es? El Monobond Plus, estos primers universales. Hay artículos que desmienten, ¿de acuerdo?, la posibilidad de que ellos funcionen bien, funcionan, pero no tan bien, como silano. Hay artículos sobre los cuales, pero muy poca bibliografía al respecto, por eso no la he consignado. Y además yo creo que hablar de la casa Ivoclar no es hablar de cualquier casa. Deben haber trabajos de experimentación de ellos y si no, lo van a sacar del mercado. ¿De acuerdo? Pero si usted tiene alguna duda, pues utilícelo por separado. Simplemente no lo use y compre usted un primer metálico para su circonia y otro que sea solo un silano para sus porcelanas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar? Este es el Monobond Plus, que tiene muchos monómeros funcionales. Estos monómeros funcionales lo hace compatible con las cerámicas de vidrio, es decir, las porcelanas, feldespática inyectada, aleaciones a metales preciosos, o sea, aleaciones áuricas, oro, al óxido de metal, o sea, perdón, a los óxidos metálicos, este es el caso de la circonia y el aluminio, ¿no es cierto? Y aleaciones a metales no nobles, como por ejemplo el cromo cobalto y el cromo níquel. Por eso es el Monobond Plus. Es el primer que se utiliza para todo tipo de restauración, incluso para composites, o sea, para carillas de resina o resina de laboratorio, como es
el cerómero. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí está la diferencia que ya hacía mención. Este es monobond Champrime, que sirve para silanizar y grabar a la vez, que es diferente al monobond ese, que es el silano de la casa Ivoclar. Y este es el primer universal, que es silano, ¿de acuerdo? Pero a la vez también es un primer metálico. ¿Sí? Muy bien, y esto es lo que creo que todos quieren siempre ver al final, ¿no es cierto? La cementación, ¿cuál es el protocolo de cementación? Lo mismo, quiero que preste usted atención. Esta es circonia, lo ve usted por el color blanco, pero que se encuentra revestida por porcelana feldespática. Entonces tengo dos protocolos que respetar. Si yo lo he probado en boca, entonces la saliva ha ocupado los lugares donde yo quiero hacer enlace con el cemento. Tengo que limpiar. ¿Con qué limpio? Con Ivoclean. Si yo pruebo en boca y yo no quiero utilizar Ivoclean, ¿qué puedo hacer? Arenar. Pero tengo que arenar, sea cual sea las dos circunstancias, utilice o no Ivoclean, tengo siempre que arenar. ¿De acuerdo? Porque si yo areno después de haber probado en boca, se va a todos estos competidores de fosfato. ¿De acuerdo? Después tengo que utilizar un grabado ácido. Pero Aníbal, no se graba la circonia. No, lo que voy a grabar es que es el hombro de porcelana. Eso es lo que estamos grabando. ¿De acuerdo? Con un ácido al 10%, porque es porcelana feldespática, no es inyectada. Bien, después, ¿qué se va a hacer? Se silaniza el hombro. Para el hombro tengo que utilizar silano porque es porcelana, pero para la parte circonia no. Para la parte circonia, ¿qué es lo que yo debo utilizar? Un acondicionador para circonia, un Z-primer o un alor primer, que son para óxidos metálicos o para metal, ¿de acuerdo? Y el otro es justamente este paso 3 o 4, que es el monobond plus, que yo podría hacer el paso 3 y paso 4, es decir, en vez de utilizar el silano y en vez de utilizar el primer metálico, ¿puedo utilizar qué? El monobond plus. Y entonces con uno solo le doy tanto a la porcelana como a la circonia. Es una alternativa. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Qué más tenemos acá? Permítame. Se trabó mi presentación. Bien. El paso 5, ¿qué debo utilizar? Voy a utilizar cementos duales, se quiera o no. Porque recuerde, aunque estos son cementos autoadhesivos, son duales también. Y entonces hay una, y repito otra vez, vean por favor la conferencia que dicté 2 semanas atrás. Y entonces no puedo utilizar de frente el adhesivo universal aquí adentro, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Tengo que utilizar un activador previo para que haya compatibilidad con los cementos duales, ¿de acuerdo? Aníbal, pero no eran cementos autoadhesivos sobre el diente, sobre la estructura metálica, en este caso tengo que utilizar estos adhesivos, ¿de acuerdo? Y aquí está su activador. Y no es la única presentación que nosotros tenemos. Este es en la casa Coltene Guaradén, que es la que yo uso, ¿de acuerdo? Sin embargo, vean que es muy común. Vemos que en la casa Dentsply tenemos su activador también, ¿de acuerdo? Cada vez que yo voy a hacer cementación y voy a utilizar un cemento dual, tengo que activar esa superficie, porque la capa inhibida de oxígeno no va a permitir la adhesión. Les repito, vea esa conferencia y ahí va a entender mucho mejor. Y este es el Self-Cure Activator, ¿de acuerdo? O el Dual Cure Activator, ¿de acuerdo? Que pertenece a la casa Dentsply. Este es el de la casa 3M, también tiene su activador para estas circunstancias. Y este es de la prestigiosa casa Curaray, ¿no? Que es de Clarafil Universal, ¿de acuerdo? Ahí está su activador, ¿ya? Bien, ¿cuál es el protocolo de cementación ahora para un composite? Me refiero en este caso a lo que son los cerómeros, ¿de acuerdo? Los cerómeros también que son llamados poliglas, cerómeros o resinas de laboratorio o también llamados polividrios. Quiero que ustedes vean la presentación, son resinas. Vienen igual que en las resinas que nosotros tenemos para nuestro uso. También existen bloques de estos de los cuales se puede trabajar en CAD/CAM y se puede obtener restauraciones. Y se puede utilizar unas fibras, como ustedes están viendo, para no tener que utilizar metal. Y estas fibras se utilizan, ¿de acuerdo? Y sobre ellas se va incrementando la resina hasta hacer un puente, ¿de acuerdo? Bastante cuidado. He dicho fibras especiales, no he dicho que agarren un poste de fibra, lo corten y lo utilicen en el medio y sobre ellos, ustedes, que es lo que hacen muchos técnicos, tengan mucho cuidado, sobre ellos agregan el cerómero hasta que tenga la forma del puente que nosotros queremos encontrar. ¿De acuerdo? Bien, sobre eso ya va a hablar la doctora Rocío, 24 creo que es su presentación, a esperar con ansias esta conferencia. Bien, protocolo de cementación para el composite. Vamos a ver.
Aníbal, ¿cómo tiene que haber retención mecánica y tiene que haber retención de tipo química? La retención mecánica, ¿la puedo hacer con ácido fluorhídrico? No. Con ácido ortofosfórico tampoco. ¿Por qué? ¿Que no va a trabajar ahí en los ácidos? No. Miren, los ácidos vienen en dispositivos de plástico, ¿se ha dado cuenta o no? Los frascos que contienen estos ácidos vienen en presentaciones de plástico, o los recipientes que los contienen. Por lo tanto, si el ácido comiera plástico, ya se hubiera perforado estos recipientes, y no se perfora. Y esto de acá, los cerámicos, son plásticos, son polímeros. Por lo tanto, el ácido no lo va a atacar. Lo puedo utilizar para limpiar una superficie, sí, pero no va a hacer microretenciones sobre la misma. Entonces, ¿con qué voy a hacer yo las microretenciones? Las voy a hacer otra vez ¿con qué? Con arenador de consultorio. No le permitan al técnico que lo arene él. Usted lo tiene que arenar. ¿De acuerdo? ¿No? Y entonces, ¿con qué voy a limpiar esta superficie? Con ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico no pretendo que haga más microretenciones, sino que procedamos nosotros a limpiar esta superficie para que tenga una alta energía superficial y sea más proclive a sufrir adhesión. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? La silanización. Sobre esto también he escuchado que no se debe silanizar, hay mucha discusión al respecto, es cierto, de acuerdo, pero los silanos son moléculas bifuncionales que por un extremo se van a reaccionar con un grupo de oxidrilo, ¿de acuerdo? Y por el otro extremo los sustratos orgánicos, como ya hemos dicho antes, ¿no? La literatura, no lo digo yo, lo dice la literatura, reporta que la aplicación de un silano mejora no solamente para la adhesión que nosotros arriba estamos hablando, sino mejora la humectación de la superficie y la unión química, ¿no? Con las cargas expuestas ya en la superficie. Por lo tanto, debemos tratar de utilizar. Aquí hay una endocorona, ¿no? El técnico que trabajaba conmigo, mira esta bonita endocorona aquí, la vamos a arenar y la vamos a limpiar ¿con qué? Con ácido ortofosfórico, ¿de acuerdo? Después vamos a silanizar, ¿de acuerdo? Vamos a silanizar y después, evidentemente, vamos a utilizar ¿qué? La secadora, ¿de acuerdo? Siguiente paso, vamos a colocar el sistema adhesivo adecuado, en este caso yo utilizo OneCoat de Bond SL, y después voy a utilizar los cementos, que pueden ser cementos duales en este caso, teniendo en cuenta que es un endocorona. ¿De acuerdo? Bien, la cementación del poste, ya casi para terminar la presentación. Con respecto a la cementación del poste, hay bastante problemática. Siempre se ha reportado bastantes fracasos con respecto a la cementación de los postes fibra. Hay muchos de los colegas que me dicen, yo nunca he tenido tantas cementaciones con los postes fibra como nunca había tenido cementaciones cuando yo trabajaba con postes metálicos. He vuelto a mis postes metálicos. Algo está funcionando mal, ¿de acuerdo? Y entonces, dentro del protocolo de cementación, usted está viendo aquí algo que se llama el sistema Paracord. ¿Hay otros sistemas parecidos? Claro, por supuesto, como el Semcor, de acuerdo, de la casa FGM. Yo prefiero utilizar el Paracord, ya vamos a ver por qué. Hay otro sistema que también utilizo, que es el Viscor, de la casa Visco, que es muy similar al sistema Paracord. Yo lo recomiendo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué no hay acá ácido ortofosfórico? Hasta hace un tiempo atrás yo dictaba todo esto, porque hay que actualizarse. Lastimosamente hemos aprendido por ensayo y error, y yo también he tenido algunos fracasos con la cementación adhesiva de estos postes. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál ha habido? ¿En qué está todo esto? ¿De acuerdo? Miren, acá está a pie de página la bibliografía que usted puede entender. La causa más frecuente de fracasos de los postes fibras es el despegamiento que se da, o sea, se sale el poste y todo. Pero ¿por qué se da este fracaso en la interfase de dentina y cemento de la resina? Primero porque siempre vamos a utilizar el ácido grabador, ¿de acuerdo? Y que es lo que va a tratar de preparar a la dentina para que pueda darse un agente de adhesión allí. Hay muchas cosas que podemos hablar aquí al respecto. Lo primero, y eso está en la literatura, ¿de acuerdo? Es que no se puede eliminar bien después el ácido ortofosfórico que queda dentro. Y eso le ha pasado a muchos que han utilizado la jeringa triple, que es lo peor que puedes hacer, tienes que utilizar otro sistema de irrigación para poderlo eliminar, pero eliminan con la jeringa triple y después meten un conito de papel y se dan cuenta que los papeles salen azules. Quiere decir que no han podido eliminar el cemento, perdón, el ácido ortofosfórico, ¿de acuerdo? ¿Y por qué no? Por lo intrincado que es, por los conductos accesorios, alternos, ¿no? Por los interconductos, por los conductos recurrentes y todo, que se encuentran generalmente en el tercio medio y en el tercio final. Y justamente es en el tercio medio donde nosotros tenemos que hacer adhesión.
Por lo tanto, si está presente todavía ese ácido ortofosfórico, no vamos a tener una buena adhesión en ese lugar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando se utiliza este método de adhesión total, es decir, con ácido ortofosfórico? El ácido ortofosfórico hace permeable los conductos, es evidente, tiene que abrir los conductos, esa es su función. Pero también podría abrir los conductos laterales y los conductos secundarios. ¿Me dejo entender? Y después, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros coloquemos el adhesivo y el cemento, este va a extravasar ¿hasta dónde? Hasta el espacio periodontal, ¿no? Es circunstancia que favorece a la difusión de adhesivo hacia dicho ligamento, pudiendo causar, ¿qué? Patologías indeseables. Y aquí nosotros tenemos, los dos gráficos están sacados de estos artículos de investigación, que los combino yo a ustedes a leer en la literatura. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ¿qué ventajas tienen los cementos autoadhesivos? Y por eso es que hoy en día tratamos ya no de utilizar estos cementos duales, estas preparaciones con ácido ortofosfórico, estos protocolos de cementación, sino tratar de ingresar a los cementos adhesivos, ¿de acuerdo? Sobre todo en este caso, que puede ser circonia, que también es así, y sobre todo cuando es para la cementación de postes, por la capacidad de autoadhesión que tiene, porque va a liberar flúor igual que los ionómeros, y porque sus propiedades mecánicas de estabilidad dimensional, retención micromecánica, es mucho mejor que utilizar otros, ¿de acuerdo? Y por sobre todo que vamos a prescindir por el uso de estos ácidos ortofosfóricos tan difícil de lavar o que podía haber una extravasación dentro de todo esto. Entre las ventajas a utilizar estos cementos adhesivos para cementar postes está que el protocolo ya es mucho más simple y cuanto menos pasos tenga, va a ser mucho más predecible, por lo tanto, la cementación. Entonces, se reduce también la incompatibilidad porque ya no vamos a utilizar el ácido ortofosfórico, sino vamos a utilizar estos sistemas de adhesivos autogravantes, por eso los 3 fascos, ¿de acuerdo? Simplificados, así como los cementos resinosos o que son también de cementación de tipo dual. Por lo tanto, este acondicionamiento, ¿de acuerdo? Se va a realizar por algo que es químicamente activado y ya no vamos a tener que utilizar ni ácido ortofosfórico ni tampoco ¿qué? Las unidades de polimerización. Y todo es mucho más práctico porque con esta resina Score también puedo hacer el muñón. Y entonces vamos al protocolo. El protocolo reza así, ¿de acuerdo? Primero un acondicionador que viene a ser este frasquito verde, que es el sustituto de ¿quién? De este ácido ortofosfórico. Es el que va a propiciar la hibridación y la formación de tags y todo, ¿no? ¿De acuerdo? Y después simplemente un poquito de aire. Después lo que vamos a hacer es vertir una gota tanto del frasco amarillo con frasco rojo, ¿no? Y vamos para la parte externa vamos a utilizar esto de aquí, que es una pequeña brochita, porque como vamos a hacer el muñón necesitamos que se una, ¿de acuerdo? Un pincel. Y después nosotros a la parte interna con aire vamos a hacer llegar también y utilizando un microbrush muy especial, ¿eh? Porque los microbrush no deben ser tipo bolita, sino uno tipo delgaditos, acintados, que permiten su mejor ingreso. El sistema adhesivo en la parte interna como en la parte externa, porque con este mismo cemento vamos a hacer la fabricación del muñón. Y tienen unos tips, tip esta punta, que permite que desde la parte del fondo hacia la parte de afuera la vayas colocando, de tal manera que evitas la presentación de burbujas dentro de esto. Ingresamos con un poste, este es el parapost de la casa Coltene, lo ingresamos haciendo movimientos rotatorios, ¿de acuerdo? Para eliminar cualquier presencia de burbuja que vamos a incorporar al introducir el cemento, ¿ya? Y después podemos proceder también ¿a qué? A la polimerización, ¿de acuerdo? Porque son sistemas duales, recuerden, ¿ya? Esos son los parapost, excelentes postes. No hay aquí en el Perú, no hay los Feeder Post, pero no hay los parapostes, estos son postes maravillosos, en verdad. Y tengo 2 opciones. Puedo utilizar esto que pertenece a la casa Coltene, que es una especie de capuchoncitos, que son preformadores para hacer muñones. Están por traerlos, creo que acá ya Coltene, Perú. Y después yo puedo colocar el cemento, el mismo cemento que utilicé, que es el Paracord, lo puedo utilizar aquí, ¿de acuerdo? Y con esto voy a hacer la fabricación del muñón rápidamente. Tengo que adaptar estos capuchoncitos, nada más. Fotocuro y listo. ¿De acuerdo? Esto ya es sellado dentinario inmediato, ya quedan muy poco, ¿verdad? Para la presentación y para pasar a las preguntas. Les agradezco la paciencia que han tenido conmigo por todo lo que se ha venido dictando. Y hablar un poco de sellado dentinario, porque es importante, porque era tal vez la parte que faltaba a la presentación de hace 2 semanas atrás, ¿de acuerdo?
el sellado dentinario es esto, ¿no? Básicamente, existen muchos estudios con respecto a los fracasos que ha habido con respecto a la adhesión. ¿Y por qué? Yo me refiero a la adhesión que hay cuando nosotros vamos a hacer una cementación de una corona, una cementación de una incrustación o de una carilla, ¿no? Y dentinario, porque a veces incluso con las carillas llegamos a tocar algo de dentina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque justamente después de haber utilizado esto, después de haber hecho la preparación, colocamos provisional que siempre tiene mayor capacidad de filtración y provisional que además le estamos colocando en una dentina que recién ha sido preparada y que no ha sido cubierta de alguna manera. Va a haber ingreso de cambios térmicos, va a haber ingreso de bacterias, va a haber ingreso de saliva muchas veces, el paciente se pierde algunos días, en fin, ¿de acuerdo? Entonces, justamente cuando nosotros aplicamos el mismo día de la cementación, nosotros el sistema adhesivo lo estamos colocando, el adhesivo y todo, sobre una dentina que ya ha sido perjudicada. Ha sido perjudicada por la agresión bacteriana, ha sido perjudicada por diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué trata el sellado dentinario inmediato? ¿No es cierto? De que nosotros hagamos todo esto el mismo día que nosotros hacemos la preparación. Entonces, por lo tanto, los materiales temporales no proporcionan una adhesión, por lo tanto, están más expuestas a agresiones externas, tanto de saliva, incluso los materiales de impresión, sus componentes pueden hacer una interacción química que más adelante nos va a pasar la factura al momento de hacer la cementación. ¿De acuerdo? El material temporal. Se ha encontrado que pueden haber restos de este cemento temporal, ¿no es cierto? Y bacterias que han ingresado, que perjudican de repente a que tenga, recuerda esto, otra vez repito la conferencia hace 2 semanas, que tenga una elevada energía superficial. En consecuencia, es más probable que se produzca sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿No? Y contaminación hacia esa dentina. Y sobre esa dentina es la que después de unos días, cuando nos trae el técnico de la restauración, es que vamos a propiciar nosotros la cementación. Entonces, algunos estudios recomiendan evitar la prepolimerización durante la cementación, ¿de acuerdo? Por contrario, la presión en la restauración, la presión de la restauración de cemento durante el asentamiento de la adhesión no polimerizado puede colapsar la malla de fibras colágenas, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ese mismo día de la cementación, la preparación de la dentina con los adhesivos y con el ácido, entonces puede haber un colapso por la presión que nosotros estamos haciendo al asentar la restauración. Entonces, esta fuerza de adhesión además se aumenta con el tiempo, probablemente por la copolimerización que se da hasta una semana después, como dice Reis y colaboradores. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo el día de la cementación, el tratamiento de la dentina, o hacerlo el día del tallado? Hacerlo el día del tallado. Y si pasa todavía una semana después, cuando nosotros vamos a hacer la cementación, qué mejor, porque la adhesión va a ser mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces podemos concluir que ¿cuál es la mejor dentina sobre la que nosotros podemos hacer la adhesión? Sobre la dentina que nosotros recién hemos cortado. Y eso siempre lo hemos sabido, porque cuando nosotros tratamos la dentina para hacer una restauración directa, es decir, con la resina, trabajamos sobre esa dentina, con aislamiento absoluto, donde no ha habido saliva, no ha habido nada. Es una dentina mejor, más susceptible a sufrir buena adhesión. Sin embargo, la dentina que nosotros trabajamos para hacer la cementación, para alteraciones indirectas, es decir, incrustaciones que se colocan después de 3 o 4 días, es una dentina que está afectada. Por lo tanto, ¿cuál es la mejor dentina? La dentina que se trabaja justo después de haberla tallado. Entonces, la prepolimerización antes de la cementación, o sea, que tú la polimerizas el mismo día de la cementación, interfiere con el ajuste de la restauración, pues, y por lo tanto debe evitarse. Por lo tanto, el sellado dentinario inmediato permite una capa de resina polimerizada que no interfiere con el ajuste de la cementación, porque tú lo haces y después recién tomas la impresión. Y basado en eso es que se mandan las restauraciones. Por lo tanto, los agentes adhesivos, ¿no es cierto?, antes de la impresión permiten la maduración sin estrés de la capa híbrida, ya que la resistencia a la unión se resolvería progresivamente con el tiempo, lo que hemos dicho una semana después prácticamente, ¿no? Y es justo cuando está más madura que cuando nosotros procedemos a la cementación final. Por lo tanto, el sellado dentinario inmediato protege la dentina contra la infiltración bacteriana, contra los cementos de temporización y disminuye sobre todo, ¿qué? La sensibilidad. Miren, no es un artículo. Aburrido de ver cantidad de artículos que ustedes pueden ver que tratan con respecto a esto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es la mejor dentina? Hemos dicho, la dentina ideal, la que recién se ha cortado, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Esto mejora, vamos a ver, ya lo hemos hablado, creo que vamos a pasar más rápido con esto porque ya es demasiada bibliografía, creo que todo ya prácticamente está dicho.
Y según la literatura, este enfoque proporciona, por lo tanto, mayor fuerza de unión, hacer un sellado dentinario inmediato. Menor formación de espacios. Miren, acá hay un trabajo de investigación donde ustedes ven el requebrajamiento. O sea, hay un fallo adhesivo en este lugar. Sin embargo, no hay fallos adhesivos, o muy pocos, cuando se trata con este sellado dentinario inmediato. ¿De acuerdo? Reducción de la sensibilidad, protección de la dentina de infiltración bacteriana, disminución de la infiltración marginal. Todos estos beneficios cuando se trabaja con sellado dentinario inmediato. Ahí están los artículos, ¿de acuerdo? Entonces, además se evita pues la contaminación bacteriana. Y miren, esto del sellado dentinario inmediato, hay que decirlo como se debe decir, muchos lo atribuyen a Magnier Pascal, y Magnier Pascal no fue el primero en hacer sellado dentinario inmediato. La prueba de esto está en los artículos. Miren, el año 1992, Paget ya nos habló de sellado dentinario inmediato. Miren, no lo llamó inmediato, le llamó sellado de la dentina para la preparación de una colona, ¿de acuerdo? Y sobre todo esto es más dramático en las carillas, sobre todo si las carillas como estas han llegado a parte de dentina. ¿Por qué? Porque no hay retención de las provisionales. Las provisionales no es como una corona, estas se pueden salir en cualquier momento. Por lo tanto, no sellan bien, por lo tanto, habría que hacer un sellado dentinario inmediato en estos lugares, ¿de acuerdo? Año 92 ya se hablaba de este tipo de cosas, ahí está el trabajo de Paget. Bueno, sobre la técnica adhesiva, esto de la técnica con respecto al sellado dentinario inmediato, ha ido evolucionando también con los materiales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un sellado inmediato a 3 pasos, es decir, utilizando estos adhesivos de 4ª generación, aquí usted los tiene, cuestión que ya básicamente no se usa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por eso los voy a pasar rápidamente. ¿No? El día de la cementación, que es lo que se tiene que hacer también. Sellado ya adhesivo, utilizando de repente adhesivos de 6ª generación, y aquí sí ya, eso básicamente lo mismo que lo anterior, pero ahora sí lo vamos a entender. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar yo, ¿cómo se llama? Que es la clorexidina. ¿Y por qué voy a colocar clorexidina al 2% por un minuto? Porque quiero inhibir no solamente las bacterias, sino las metaloproteinasas que después hacen fracasar la adhesión. Porque de todas maneras voy a utilizar un ácido, no un ácido ortofosfórico, pero sí monómeros acidulados, ¿de acuerdo? Entonces se aplica esto, que es el primer, ¿no? De la 6ª generación, ¿no? Sobre la dentina expuesta. Después se aplica el bonding, ¿de acuerdo? Y solamente se echa un poco de aire hasta adelgazarla, hasta que tenga más o menos unos 50 micrómetros, muy delgada. Y después se aplica una glicerina translúcida para fotocurar, porque sabemos que si la fotocuramos allí, es tan delgada que recordemos que la última capa que está en contacto con oxígeno no polimeriza, y yo necesito que esta polimerice. Por esa razón es que se agrega que la glicerina translúcida, a través de ella se polimeriza y se consigue, por lo tanto, la polimerización total, ¿no? Seguimos en el día de la preparación, cubrimos ahora ese bonding con glicerina, ¿no? Le dejamos caer por gotas muy delicadamente, ¿no? La polimerizamos, de acuerdo, a través de la glicerina, y después lavamos. Pero es inevitable que algo de